Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a una transmisión más de estas catequesis litúrgicas a través de su canal Misterio de Fe. Vamos a invitarles a poder activar la campana de notificaciones y suscribirse a este canal para que estén pendientes siempre de las publicaciones que tratamos de llevar semana tras semana hasta ustedes para seguirles ayudando en su proceso formativo. De igual manera, vamos a invitarles a suscribirse a nuestras otras dos plataformas, como son en YouTube el canal Creo Señor, Yo Creo, donde estamos compartiendo nuestra catequesis de corte doctrinal apologético, y nuestro canal Santo Debo Ser, donde usted va a encontrar distintos temas en ámbito de espiritualidad que les puede ser también muy útil para su vida cristiana. También les invitamos a suscribirse o seguirnos, mejor dicho, seguirnos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Recuerden siempre que en la descripción de cada video van a encontrar ustedes toda la información que nosotros le hemos mencionado. Vamos pues a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios para comenzar las catequesis de hoy. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y damos gracias, porque nos has permitido una vez más encontrarnos para poder seguir adelante con estas catequesis formativas. Te pedimos, Señor, la gracia y la luz de tu Santo Espíritu, que nos permita comprender los contenidos que aquí se nos comparten. Danos, Señor, tu gracia, ilumínanos, auxílianos, para que en todo cuanto nosotros hagamos te glorifiquemos a ti. También, Señor, queremos contar con la gracia y el auxilio maternal de Nuestra Señora, la siempre Virgen María, con los ruegos de los santos y de los ángeles, que nos permitan alcanzar de ti las gracias necesarias para nuestra salvación eterna. Señor, en tus manos ponemos esta sesión, y que te glorifiquemos, Padre Celestial, con todo lo que aquí expongamos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine labore concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, gracias por su paciencia. Vamos a comenzar nuestra catequesis del día de hoy, en la que continuamos desarrollando el tema sobre la belleza y la dignidad de los espacios sagrados, basándonos en las orientaciones que nos dice tanto la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II como también la ordenación general del misal romano. Ya en la sesión pasada abordamos un poco lo que son los numerales del 122 al 125 de este documento de la Sacrosanctum Concilium, y ahora pues continuaremos desarrollando las ideas con los numerales siguientes para seguir profundizando estos contenidos que considero yo que para nosotros los cristianos es importante conocerlo bien, para que nos demos cuenta que en esta materia la Iglesia da orientaciones claras y que desgraciadamente
La falla está de parte de los pastores que no aplican los contenidos del concilio, que no aplican las directrices de los documentos magisteriales de la iglesia y que a veces les resulta más fácil hacerse de la vista gorda que atender a lo que la iglesia realmente está pidiendo para que se alcance el fin por el cual se realizan todas las cosas, que es la glorificación a Dios, la exaltación de la fe católica y la salvación de las almas. Entonces, esto tengámoslo siempre presente. La sesión pasada hablamos un poco sobre las imágenes sagradas, con lo que terminábamos y cerrábamos ese espacio. Y ahora vamos a hablar un poco, a partir del numeral 126, sobre la vigilancia de los ordinarios, la vigilancia que los obispos deben tener sobre el tema del arte, sobre la parte del cuidado de la dignidad del espacio sagrado donde se reúnen los cristianos para la acción cultural. Nos dice el numeral 126 de la Sacrosanctum Concilium. Al juzgar las obras de arte, los ordinarios del lugar consulten a la Comisión Diocesana de Arte Sacro. ¿Recuerdan que esta comisión ya hemos hablado un poco de ella y que hemos hecho hincapié en la necesidad de que exista esta comisión en las distintas diócesis? Y desgraciadamente existen muchas diócesis del mundo donde esta comisión está ausente, no existe. Y si existe, está, como decimos, solamente en el papel. Existe de forma teórica, pero a nivel práctico, pues no vemos la actuación de los miembros de esta comisión dentro de la diócesis. Al juzgar la obra de arte, los ordinarios del lugar consulten a la Comisión Diocesana de Arte Sacro y, si el caso lo requiere, a otras personas muy entendidas, como también a las comisiones de las que se habla en los artículos 44, 45 y 46, que son la Comisión Litúrgica Nacional, la Comisión Litúrgica Diocesana y la Comisión de Música Sacra y Arte Sacro. Estas comisiones, pues, mencionadas acá en la Sacrosanctum Concilium, son las que deben apoyar a los obispos cuando les toque emitir un juicio sobre la materia de arte sacro, sobre el arte, obras artísticas que se encuentran en algunas iglesias, sobre la conveniencia de construir un templo con determinada forma o la conveniencia de que participen ciertos artistas en un proyecto de cierta relevancia para una diócesis, etcétera. En todo esto deben participar estas comisiones y apoyar a los obispos, porque recuerden, los obispos en su momento han sido sacerdotes que, igual que los demás, se han formado en un seminario donde posiblemente haya carencias formativas en esta área determinada del conocimiento que deben tener. Entonces llegan a ser obispos y no por el hecho de ser obispos significa como que ya recibiesen una efusión especial del Espíritu Santo que les capacita para poderlo hacer todo. No, la gracia les asiste, claro, ciertamente, esto es indudable, pero también Dios pone al alcance de los pastores pues los medios y las herramientas y las personas oportunas para que los puedan guiar en ciertas decisiones que tengan que tomar. Una de estas es la cuestión del arte. Qué bonito es ver que un obispo trabaje de la mano con su equipo de laicos, de sacerdotes que son peritos en esta materia y que puedan asesorarlo convenientemente para que se tomen las decisiones adecuadas y no se cometan grandes errores como un poquito despuésito del Concilio Vaticano II se vieron cometer en algunos templos y espacios sagrados. Vigilen con cuidado los ordinarios para que los objetos sagrados y las obras preciosas, dado que son ornato de la casa de Dios, no se vendan ni se dispersen. Lamentablemente en muchos países también encontramos que esta vigilancia de parte de los obispos como que no se lleva, como que no se realiza muy adecuadamente, porque por ahí desgraciadamente en internet se encuentran a veces a la venta piezas de arte sacro pertenecientes a ciertos templos y que en algún momento o fueron sustraídas o fueron robadas o quién sabe qué pasó. Incluso
se conoce, por desgracia. Por ejemplo, en mi país, Nicaragua, es de conocimiento popular que hay algunos sacerdotes que parroquia por la que van pasando, parroquia la que van limpiando. Limpiando en el sentido de que arrasan, un término popular en Nicaragua, arrasan, despojan a esas parroquias de ciertas piezas de arte sacro muy antiguas que luego venden y hacen negocio con las cosas sagradas, y eso hay que tener mucho cuidado, porque incluso hay un pecado que se comete ahí, el pecado de simonía, porque no se pueden vender los objetos sagrados, no se pueden vender las cosas sagradas, se cae en ese pecado, el pecado de simonía, y desgraciadamente sucede. Entonces ahí falta como una mayor vigilancia por parte de los obispos. Recuerden, la palabra episcopo significa supervisor, el que vigila. Y yo sé que a veces los señores obispos, pues, no les dé el tiempo para estar pendiente de cada pequeña cosa, pero sí tienen la potestad para delegar en ciertos sacerdotes o para formar comisiones que puedan velar por el bienestar de estas piezas sagradas, sobre todo en las iglesias antiguas, donde se supone que debería existir una especie de documento donde se recopile la información sobre las piezas de valor que existen en esa iglesia, y que en base a eso pues siempre se pueda resguardar esas piezas y estar pendiente de dónde está, que si se está preservando esa pieza, si no se está preservando, si está cuidada, descuidada, todos esos detalles que a veces se pasan por alto y después ocurren terribles cosas con esas piezas de arte, porque ya hemos visto que se llega incluso a destruir una obra artística, una pieza preciosísima de arte de siglos, porque al no tener conocimientos sobre este campo artístico, se les manda a restaurar donde personas sin tanto conocimiento, restauradores de pueblo, como decimos, que hacen su mayor esfuerzo, pero que no tienen tal vez las mejores capacidades. Y en vez de ayudar a que esta pieza recupere su belleza original, pues la pieza se termina dañando, y ya hemos visto también en internet muchas fotos alusivas a piezas históricas que han sido destruidas en estos procesos de restauración por la falta de pericia de los supuestos expertos. Entonces, en esto hay que poner mucha vigilancia. Por eso también el numeral 127 va a hablar de la formación integral de los artistas. Y dice el documento: los obispos, sea por sí mismo o sea por medio de sacerdotes competentes, sacerdotes que se hayan mandado a estudiar y preparar en esta materia, dotados de conocimiento artístico y aprecio por el arte, interésense por los artistas, a fin de imbuirlos del espíritu del arte sacro y de la sagrada liturgia. Por ejemplo, en mi país, Nicaragua, sé que en la arquidiócesis de Managua, pues hay un esfuerzo de parte de la Comisión de Arte Sacro, que sí existe ahí, por aunar artistas en el campo de la música para darle ciertas formaciones o ciertos talleres y explotar un poco lo que es la música religiosa. No hablamos del canto gregoriano ni de nada por el estilo, pero sí la música religiosa, empezar a entrarle por ahí a los artistas seculares para que puedan también conocer este bagaje riquísimo que la iglesia tiene que ofrecerles, y que son melodías que ayudan al hombre a tener una experiencia de Dios y a elevarse a las cosas celestiales. Entonces, por ejemplo, ese trabajo. Sé también que se hace un trabajo desde el arte sacro y la imaginería religiosa, con exposiciones de piezas antiguas de distintos templos o de distintas personas que se exponen, donde se explican el origen de esa pieza, el significado de la misma, etcétera, tratando de mostrar un poco la riqueza de todas estas escuelas artísticas a lo largo de años que están presentes en determinado lugar, por ejemplo, allá en Nicaragua. Entonces, sí he sabido de esos esfuerzos, pero hay otros lugares donde esta comisión brilla por su ausencia, y este trabajo de poder acercar a los artistas en los distintos ámbitos, los artistas seculares, a la riqueza del arte sacro y religioso de la iglesia, pues está ausente, no se ve ese esfuerzo.
Se recomienda además que en aquellas regiones donde parezca oportuno se establezcan escuelas o academias de arte sacro para la formación de artistas. Pues yo en Nicaragua no sé de ninguna, disculparán mi ignorancia, si existe alguna y no lo sé, disculparán mi ignorancia, pero hasta el momento no sé de una escuela o academia que se dedique explícitamente al arte sacro para formar artistas. No lo sé. Sé que existen diversos artistas que se han formado en escuelas múltiples, en distintas disciplinas, y que han puesto al servicio de la iglesia sus conocimientos. Pero no es como que exista un lugar propio, específico, para que ellos lleguen y se formen y puedan luego formar a otros. Yo que sepa, no. Después, al final, al momento de las preguntas y respuestas de los que están participando, me gustaría escucharlos. Yo sé que se conecta gente de México, de Costa Rica, de otras áreas. Si pueden compartirnos, si tienen conocimiento acerca de alguna academia o escuela en su país, en su territorio, donde se dé esta formación en arte sacro para los artistas. Y si no es así, pues es algo en lo que tenemos que poner ojo. ¿Cuántos años tiene el concilio de haberse dado, el Concilio Vaticano II? Ya 60 años casi. Y esto sigue brillando por su ausencia, la aplicación de las directrices del concilio. Y después nos preguntamos por qué andamos tan mal. ¿Por qué andamos tan mal? ¿Por qué tantas innovaciones de parte de los sacerdotes en las parroquias y en la iglesia, donde a veces crean monstruosidades, discúlpenme la expresión, aberraciones, y le llaman arte y están ahí presentes en el lugar sagrado? No, porque no se tiene este cuidado, porque no se atiende a lo que la iglesia ha pedido. Los artistas, continúa el documento, que llevados por su ingenio desean glorificar a Dios en la Santa Iglesia, recuerden siempre que su trabajo es una cierta imitación sagrada de Dios creador y que sus obras están destinadas al culto católico, a la edificación de los fieles y a su instrucción religiosa. Entonces, los artistas que deseen poner al servicio de la iglesia sus capacidades, los talentos con los que Dios les ha revestido, tienen que tener presente esta finalidad de la obra que quieren consagrar a la glorificación de Dios. Tienen que tenerlo presente, que si es una obra arquitectónica, por ejemplo, de un espacio dedicado al culto, bueno, si es dedicado al culto católico, ¿cuáles son los cánones que la iglesia me manda a vigilar para la elaboración de ese espacio? ¿Qué debo tomar en consideración? La participación activa de los fieles, el decoro y la dignidad del espacio sagrado, etcétera. Que si es una obra de arte, no sé, soy un pintor y yo quiero donar un cuadro que quiero elaborar para la iglesia, está bien, que ese cuadro inspire la piedad, que tenga una belleza que al hombre no le haga sentirse perturbado cuando mire aquella pintura, sino que pueda con claridad expresar verdades de fe. La pintura dentro de la iglesia, en cuanto a las imágenes y los iconos, siempre han tenido un fin catequético, transmisión de la doctrina o los contenidos de la revelación a través de lo que expresa la pintura o la imagen, etcétera. Esto lo tienen que considerar. La instrucción religiosa. Las imágenes son el evangelio de los que no pueden leer, el evangelio de los pobres. Ya lo decía un padre de la iglesia, ahorita no recuerdo el nombre de este padre de la iglesia, no sé si era San Juan Crisóstomo, pero sí, se nos dice desde antiguo esta verdad. Entonces, como las imágenes tienen este fin de comunicar también las verdades de fe, se debe cuidar mucho de que esta forma de arte cumplan ese propósito, que puedan comunicar las verdades de fe para aquellas personas que tal vez no tienen la oportunidad de agarrar en sus manos la Sagrada Escritura y leerla porque son analfabetas. Hay que tener esto presente. A veces los protestantes dicen, no, es que los católicos a la gente le deberían regalar la Biblia. Sí, pero hermano protestante, y aquel que no sabe leer, y aquel que no habla nuestro idioma, y queremos comunicar la verdad de fe, pues a través del recurso de las imágenes sagradas podemos llevar el evangelio, como se ha hecho desde antiguo en la iglesia, en los lugares de misión, de evangelización, para con los más pobres, para con los indoctos. Ahí a través de las imágenes se les ha comunicado el evangelio. Pero los artistas que quieran poner su talento a disposición de la iglesia, al servicio de Dios para glorificarlo,
que tomen en consideración también lo que la iglesia les pide para que este arte pase del ámbito profano al ámbito sacro y pueda ser realmente una forma excelente de dar gracias a Dios por el don recibido. Luego, el documento en el numeral 128 pide que se haga una revisión de la legislación del arte sacro. Y dice el numeral, revísense cuanto antes, junto con los libros litúrgicos, de acuerdo con el artículo 25 que manda esa revisión de los libros litúrgicos, los cánones y prescripciones eclesiásticas que se refieren a la disposición de las cosas externas del culto sagrado, sobre todo en lo referente a la apta y digna edificación de los tiempos, a la forma y construcción de los altares, a la nobleza, a la colocación y la seguridad del sagrario, así como también a la funcionalidad y dignidad del baptisterio, al orden conveniente de las imágenes sagradas, de la decoración y del ornato. Si nosotros vamos y tomamos, por ejemplo, los textos del misal antiguo, la última revisión de 1962 hecha por Juan 23, vamos a encontrar que en esa instrucción general se daban ciertas ordenanzas a seguir referente a todos estos ámbitos que hemos mencionado. Ya después del concilio se hace una revisión a estos documentos y van a salir a luz nuevas ordenanzas, nuevas disposiciones de cómo debe ser construido el altar, de cómo debe estar colocado, de dónde se debe poner el sagrario, cuál es el lugar más conveniente. Entonces sí, hay todos unos cambios que se fueron efectuando y que está mandatado esos cambios acá, en el numeral 128 de la Sacrosanctum Concilium. Luego habría que ir a los textos, cosas que vamos a ir haciendo poco a poco, a los textos posteriores a la Sacrosanctum, para ir viendo cuáles han sido esos cambios y dónde han estado presentes estas transformaciones. De hecho, ya hemos ido viendo algunas en cuanto a la disposición del templo, en cuanto a lo que hemos explicado de la orientación del altar y de la misma estructura hacia el este, hacia el oeste. Todo esto lo hemos ido viendo, lo hemos ido viendo poquito a poco, ¿verdad? Lo hemos ido viendo poquito a poco. Corríjase o suprímase lo que parezca ser menos conforme con la liturgia reformada y consérvese o introdúzcase lo que la favorezca. Entonces, este puntito es clave, porque aquí es donde el concilio toca un poco la sensibilidad de estas personas que tienen mucha añoranza de las cosas que ya fueron. Y cuando no se entiende este proceso que la iglesia vive de transformación en algunos puntos, estos procesos de cambio, pues al final la gente se queda estática o toma una conducta hermética respecto a estos cambios y dice, no, es que las cosas siempre han sido así, así tienen que ser siempre. Cuando la misma historia de la iglesia nos hace ver que las cosas no son así. Ni siquiera el mismo misal de Pío V, codificado por él, y que en la bula escribe, en la Quod Primus, escribe que no se le debe añadir nada a este misal. Nosotros vamos viendo que los papas posteriores a Pío V le fueron añadiendo cosas al misal, fueron haciendo correcciones, variaciones y añadiduras, porque esto es un proceso natural dentro de la iglesia, se va dando estos cambios. Entonces, la gente cuando no se abre a esta dimensión del cambio, entra en un choque con las nuevas corrientes. Lógico, hay que ver que no todo lo que pretende entrar en la iglesia como un cambio es positivo. Hay muchas corrientes que quieren introducirse en la iglesia y que tiene de trasfondo un aire modernista, liberal, mundano, profano, que totalmente contradice a lo que la iglesia es y quiere manifestar a través de su fe y de sus ritos. Y eso sí debe evitarse que entre en la iglesia. No sería un cambio positivo, sino un cambio negativo. Pero hay otros cambios que se han visto lógicos, necesarios y que deben introducirse. En este numeral 128 se está diciendo entonces, corríjase o suprímase lo que parezca ser menos conforme con la liturgia reformada. Está presentándose a través del concilio una nueva liturgia, siempre liturgia católica, pero nueva en las maneras en que los ritos se van a desarrollar, la misma en su esencia, y que hay elementos que están presentes en la forma de realizar la liturgia que tal vez no van a coincidir con esta nueva liturgia reformada.
entonces ¿qué va a ser necesario? Corregir o adaptar, en otros casos, conservar e introducir cosas que favorezcan esta liturgia. En este numeral fue donde se hizo ese mandato de la Iglesia para que entrara todo este cambio, esta evolución en materia litúrgica y en materia de arte sacro y belleza y dignidad dentro de nuestra Iglesia en estos tiempos modernos. Entonces, hay cosas que se suprimieron, por ejemplo, la praxis litúrgica. ¿Qué cositas? Una misa no podía ser concelebrada por varios sacerdotes al mismo tiempo, en el rito tridentino. En el Novus Ordo, como se le conoce, ahora sí tiene lugar esta concelebración y la participación de varios sacerdotes en una misma misa. Antes no, si habían 10 sacerdotes y tenían por mandato del Código de Derecho Canónico que celebrar cada uno su misa, en vez de participar todos en una misma misa, pues tenían la obligación cada uno en su altar de celebrar la Santa Eucaristía o en un momento distinto del día, porque no podían estar todos reunidos en el mismo altar. Cada sacerdote oficia su misa. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas maravillosas. Pues que imagínense, 10 sacerdotes en un mismo templo, tenés 10 celebraciones eucarísticas, 10 celebraciones eucarísticas que se están haciendo en honor de Dios, de la divinidad, y que cada una tiene la misma fuerza, el mismo valor, la misma potencia para subyugar al diablo y para traer la gracia de Dios para todos los fieles. Es un acto que trae por 10 esta gracia. Cuando se celebra la misa concelebrada, pues esta ventaja hermosa se pierde, porque todos están, los 10 sacerdotes, en una sola misa participando, y en vez de tener 10 Eucaristías, tenemos una sola. Con esto, discúlpenme si a alguno no le va a parecer, pero el diablo se ríe bastante. Yo he leído algunos testimonios, hay unos exorcismos sobre este hecho y se ríe bastante el maligno, porque imagínense si habían, pongámosle un estimado, 30,000 sacerdotes en esta área determinada, habían 30,000 santas eucaristías que se estaban haciendo, 30,000 golpes a Satanás que se estaban dando. Ahora no hay estas 30,000 misas que se hacen por cada sacerdote, sino que 10 se pueden reunir aquí, 5 se pueden reunir aquí, 3 se pueden reunir allá, y de 30,000 misas que se hacían, tal vez ahora solo se hacen, no sé, 15,000, la mitad. Y el resto de sacerdotes concelebran. Entonces, como que también ahí hay una pérdida. Entonces, hay cosas que fueron positivas, hay cosas que no fueron tan positivas, pero que nos permite hacer esta observación de cómo se fueron dando estos cambios en la liturgia que se mandatan acá. Continuando con el documento, y en ese mismo numeral, dice el siguiente párrafo: en este punto, sobre todo en cuanto a la materia, la forma de los objetos y vestiduras sagradas, se da la facultad a las asambleas territoriales de los obispos, es decir, la conferencia episcopal de cada nación, para adaptarlos a las costumbres y necesidades locales, de acuerdo con el artículo 22 de esta Constitución. Cuando el artículo 22 de esa Constitución, de la Sacrosantum, dice en el parágrafo 1, la reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica y esta reside en la sede apostólica. Solo la sede, la Santa Sede, tiene la autoridad para meter estos cambios o hacer estas variaciones. Y aquí viene como el pero, y en la medida que determine la ley, en el obispo. Es decir, si aquí se está determinando en este numeral 128 que la asamblea de los obispos puede tener cierta injerencia para determinar algo en la materia y forma de los objetos y vestiduras sagradas, aquí está establecido por la ley, entonces en ese caso sí se permite. De lo contrario, todo tiene la última palabra siempre, la Santa Sede. El parágrafo 2 va a decir que en virtud del poder concedido por el derecho, la reglamentación de las cuestiones litúrgicas corresponde también, dentro de los límites establecidos, a las competentes asambleas territoriales de obispos de distintas clases legítimamente constituidos. Entonces, los obispos van a tener, ahí donde lo establezca, por ejemplo, en la Instrucción General del Misal Romano, ahí
hay numerales donde dice que los obispos pueden determinar, por ejemplo, en el gesto de la paz, cómo se haga el gesto de la paz, teniendo en consideración los aspectos culturales de cada región. Entonces, por ejemplo, en América Latina, la paz se expresa con un abrazo. Somos una gente muy cálida. El pueblo latino es muy cálido, tiene mucho calor humano. Entonces, cuando vamos a expresar la paz, tendemos a dar un abrazo, un beso incluso. Hay regiones donde que tú y yo nos abracemos y no nos conocemos, aunque estemos sentados uno al lado del otro, pues es algo extraño, que no va, más bien choca ante la persona. Entonces choca interiormente, le perturba a la otra persona. Entonces hay gestos que deben ser adaptados. Regiones, por ejemplo, para el Asia, darse la paz es con el gesto que se ha estado incluso poniendo de moda en la pandemia para la gente que asiste a misa presencial. A la distancia, están separados por banca. Entonces, si el sacerdote invita a dar la paz, hacemos una pequeña reverencia ante los otros hermanos al estilo oriental de la parte asiática. Entonces, pues, eso se le da en la instrucción general de misal romano, la libertad a las conferencias episcopales de establecer los modos en que se va a expresar la paz en el rito. Si donde lo permita y lo establezca la legislación o la ordenanza de los libros litúrgicos, pues es a los obispos de determinada región a quienes les va a tocar decidir. De lo contrario, todo reside en la Santa Sede. Pero un parágrafo que es importante tener en cuenta de este numeral 22 es el parágrafo 3, que dice: por lo mismo, ya recordando que este poder de decidir reside en la Santa Sede y cuando se permita en la conferencia de los obispos, por lo mismo nadie, aunque sea sacerdote, creo que este parágrafo hay que pintárselo a algunos hermanos sacerdotes por ahí en un lugar donde siempre lo puedan ver. Nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Ninguno, nadie. Estamos en Cuaresma, pero digo, ay, es que yo quiero, no sé, a mí me gusta mucho la alegría del aleluya. Aquí manda la liturgia que no se diga aleluya en Cuaresma, pero yo quiero que se diga, esta es mi parroquia, aquí mando yo y el coro va a seguir cantando aleluya durante la Cuaresma porque se me da la gana. Estoy poniendo un caso extremo, Y viene el sacerdote, dice, así se va a hacer y así se hace, punto. ¿Qué está mandando aquí la Sacrosantum Concilium? Nadie le quite, le añade o le cambia nada a la liturgia, nada. Y hay sacerdotes que andan inventando locuras. Discúlpenme, pero yo he visto unas aberraciones que están ahí en varias parroquias grabadas. Por ejemplo, no sé, no recuerdo si era en Brasil, de un sacerdote con estas iniciativas, inventos raros que andan por ahí, añadiendo a los ritos cosas que no existen. Hizo entrar al Santísimo Sacramento, a Jesús Eucaristía, para una exposición de nuestro Señor. Lo hizo entrar con un dron. El dron iba agarrando el ostensorio, la hostia, y volando ahí en medio del templo hasta llegar al altar. Son esas locuras. Son locuras. Son locuras. Y esta no es una crítica destructiva al sacerdote. Esta es una crítica constructiva que estamos haciendo a la luz de lo que la Iglesia nos está enseñando en la Sacrosantum Concilium. Nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Y así como ese caso, podemos nombrar tantos miles de abusos que se dan por ahí por falta de formación, por falta de conciencia, porque no se dan cuenta que el santo sacrificio de la misa no tiene por fin entretener al hombre, que la misa es para Dios. Y que el hombre al participar de ese culto divino obtiene gracia del cielo, pero que la misa es para Dios. Por eso no se trata de que yo le entienda, no se trata de cuánto yo pueda hacer ahí, no. Y si yo convierto la misa en un espacio, en un momento para entretener a los hombres, yo estoy atropellando el sentido y la esencia misma de ese acto que se está realizando. Estoy atentando, incluso puedo atentar contra la sacralidad de ese acto porque voy a degenerar en acciones abusivas, sacrílegas, que tengan por fin alegrar, encantar a la asamblea, pero que desvirtúan el sentido sacro de las acciones que ahí se realizan.
Y entonces vamos a ver sacerdotes vestidos de payasos, sacerdotes haciendo shows, fieles haciendo show ahí en la liturgia, a modo de teatro, como que fuera un escenario donde yo voy a mostrar mis talentos y mis capacidades. Qué triste, pero es en lo que hemos degenerado, por no hacerle caso a la iglesia, por no obedecer a la iglesia. Qué terrible. Y por eso el numeral 129, en esta sección que estamos leyendo de la Sacrosantum Concilium, va a hablar sobre la formación artística del clero. Los clérigos, mientras estudian filosofía y teología, deben ser instruidos también sobre la historia y la evolución del arte sacro y sobre los sanos principios en que debe fundarse sus obras, de modo que sepan apreciar y conservar los venerables monumentos de la iglesia y puedan orientar a los artistas en la ejecución de sus obras. Yo creo que en esto falta mucha observancia, por lo menos en las realidades en las que yo me he movido, ¿verdad? Y que he sondeado, que he preguntado entre colegas seminaristas, entre hermanos de congregaciones religiosas, que yo he conocido personalmente. Aquí miro una falla. Habrán instituciones muy loables donde sí se esté tomando en consideración esto y se les instruye a los jóvenes en música sacra, en arte sacro, etcétera. Sobre todo, lo he visto muy presente hoy en día en institutos que tienden a ser un poco más de corte tradicionalista, como suele llamárseles. Es decir, que tratan de mantener una enseñanza a la usanza antigua en la iglesia, en la cual se promociona también la formación en las artes de los candidatos al sacerdocio y se les instruye en música, en arte, en literatura y en muchas otras cosas más, y eso está excelente. Pero en muchas otras instituciones hay una falla acá. Entonces los muchachos salen del seminario y no tienen la más mínima idea de lo que es la conservación, por ejemplo, de esos monumentos venerables de la iglesia. Y vemos sacerdotes que llegan a parroquias y quieren cambiar la estructura de la parroquia, no se fijan si este retablo, qué antiguo que es, cuál es el tipo de arte que se refleja en ellos, etcétera. No, simple y sencillamente yo quiero cambiar acá y esto vengo y lo destruyo, lo desbarato para hacer un espacio al estilo moderno o tal vez minimalista aquí en la parroquia, todo bien sobrio, bien sencillo, y atropello el valor histórico y artístico de la obra que estaba en esa parroquia por desconocimiento. Entonces, vemos muchos sacerdotes que actuando bajo esta ignorancia llegan y destruyen obras valiosísimas de arte, y donde falta esa supervisión de los obispos que estábamos mencionando antes. Esto sucedió también con los jóvenes recién salidos del seminario, ahí en los años subsiguientes a la clausura del concilio, y llegando a las parroquias con estos aires un poco modernistas y malinterpretando lo que decía la Sacrosantum Concilium, vinieron, hicieron unos cambios abominables en algunas parroquias donde se atrevieron a destruir altares laterales que estaban consagrados por los obispos, que destruyeron retablos hermosísimos, que arrancaron los comulgatorios del presbiterio, que hicieron desastres, sacerdotes que quemaron imágenes, sacerdotes que atropellaron la sensibilidad y la piedad del pueblo, que amaba y veneraba estos espacios y estas obras sacras que estaban en su templo, precisamente por la falta de una formación adecuada, por la falta de sensibilidad sobre el arte. Hay que conocer. Cuando no hay esta sensibilidad de arte, por el arte y el sentido sacro de esta misma, al curita le da igual que el coro se prepare bien y cante cantos adecuados, o a que venga el coro con música estridente, con baterías y cualquier cosa, a animar la misa, a animar, como que fuera algún evento, alguna fiesta mundana, en un antro, ¿no? Le da igual que en los altares de los santos se coloque flores naturales a que se coloquen flores de plástico, flores de papel, o flores de cartón, o flores de quién sabe qué. Le da igual
que el altar esté con su mantel adecuado como debe ser según las normas, o que tenga cualquier trapo encima y sobre ese trapo celebrar. Cuando no hay esa sensibilidad, cuando no hay esa formación, es lo que nosotros vemos en nuestras parroquias. Sacerdotes que degeneran las prendas sagradas en otro tipo de cosas y las ocupan como prendas sacras. Vemos que hay sacerdotes que inventan, por ejemplo, en su uso albacasuya. Eso no existe. No existe. A ver, que me enseñen un solo documento magisterial que recoja el término como algo apropiado para ser usado en la liturgia. ¿Qué es esa albacasuya? Una especie de casulla a la cual le cosen unas mangas, le cierran las aberturas laterales y termina en una especie como que fuera un alba allá abajo. Y encima de eso, de esa monstruosidad, porque así le podemos decir, monstruosidad, se coloca la estola y celebran así. Ya vamos a ver más adelantito sobre los ornamentos sagrados cuando toquemos el tema y van a entender por qué mis palabras así de fuerte llamándole monstruosidad a eso. Y eso es porque no hay formación. Formación en el sentido litúrgico y en el sentido del arte que también conllevan estas piezas. Y la transmisión catequética que estas piezas, que estos ornamentos también tienen. Todo esto cuando se desconoce, la ignorancia es la fuente de los grandes errores y errores terribles dentro de la iglesia. Muy bien, queridos hermanos. Ahí termina el numeral 129 de este documento de la Sacrosanctum Concilium. Por cuestión de tiempo no vamos a empezar la otra parte que íbamos a tocar hoy, que es sobre las instrucciones generales que van a dar, que va a dar el misal romano. Ya lo vamos a estudiar la próxima sesión, donde vamos a ver precisamente la disposición y ornato de las iglesias para la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos en general. Y ahí iremos poco a poco hablando ya de las distintas partes del templo, más adelantito, porque hemos venido hablando de las distintas estructuras, nos metimos un poco en este campo de la dignidad y belleza de estos lugares sagrados, para luego ya observar parte por parte los distintos elementos que podemos encontrar en el templo y así comprender mejor pues lo que la iglesia nos invita a vivir y a conocer de nuestros espacios sagrados y de todo lo que se requiere para la celebración del culto cristiano. Muy bien. Vamos pues a abrir los micrófonos para escucharles a ustedes. No sé si hay algún comentario, sobre todo lo que pregunté, si había alguna academia en sus países de formación en arte sacro, si alguno tiene noticias sobre eso. Y si hay algún comentario en YouTube para los que se conectaron al en vivo, pues también me gustaría escucharlos. Por el momento en YouTube no hay comentarios. Muy bien, gracias, hermana Fer. No sé aquí en Zoom, de los que están conectados en vivo. Bueno. Bueno, le escuchamos. ¿Quién habla y de dónde? Soy Gina. Hermana Gina, de México. Le escuchamos. Sí, aquí en México está el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el INAH. Es un organismo de gobierno federal fundado en 1939 para garantizar la investigación, definiciones técnicas, protección, difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico en México. Este de INAH, bueno, por ejemplo, aquí en la Capilla del Carmen, que pertenecía a San Antonio, si uno va a hacer una restauración, ya sea del retablo o de la bóveda o algo así, entonces hay que hacer un escrito o llenar unos formatos que ellos nos piden en su tiempo para poder hacer una remodelación. Sin ese escrito, esa autorización que ellos nos den, no se puede proceder a hacer ningún Pero arreglo. para entender mejor, Gina, esta institución, el INAH, a nivel acá de México, no es una institución eclesiástica, sino más bien que pertenece al ámbito profano, y por las relaciones que han habido de iglesia-estado aquí en México, pues también ellos, cuando se tomaron todas las iglesias bajo el patrocinio del Estado, pues ahora son los que regulan todas estas situaciones.
pero no propiamente la iglesia como Es de la tal. iglesia, no, no, no. Pero simplemente con el hecho de, no se puede restaurar nada si no es con aprobación del INAH. O sea, nada, Bueno, nada, nada. al menos hay una forma de salvaguardar, ¿verdad?, todo este patrimonio histórico y perteneciente a la iglesia, pues porque por lo menos no puede llegar un sacerdote y hacer lo que se le dé la gana en la parroquia, me imagino, ¿no? Sí, y exactamente. Ha habido en algunas iglesias que han, por su propio hecho, el sacerdote quieren reparar hasta una pared y les han parado la La obra. restauración, ajá, la obra. Entonces, por ejemplo, también algún retablo también por parte de Conaculta, ellos pueden dar algún apoyo junto con el INAH, pero todo debe ser conforme el material que se utilizó. Por lo regular, las iglesias han utilizado baba de nopal. Si tú vas a hacer esa restauración conforme se hizo en aquel entonces, procede a hacerse, si no, no es autorizado. Me imagino que tiene sus pros y sus contras esta situación de la iglesia en México respecto Sí, a esas relaciones con el Estado y la situación del INAH que controla todos esos aspectos. Pero bueno, exacto. así es. Pero al menos existe algún tipo de respaldo para esas obras artísticas e históricas existentes en los templos. Pero pues no sé la situación en otros países. Te agradezco, Ina, realmente esa información nos ayuda a comprender un poco mejor la situación acá en México, ¿verdad? Ok. Sí, gracias. No sé, en Costa Rica, por ejemplo, hay hermanos de Costa Rica conectados. A veces se conectan algunos. Muy buenas noches, padre, bendiciones. Buenas noches, hermano Jorge, ¿verdad? Luis, Luis, hermano Luis, le escuchamos. sí, de nuestra parte, pues, con sinceridad no tengo idea si hay alguien que se encargue de parte de la iglesia, de este tipo de patrimonio y el respeto al apropiado uso de lo sacro. Pero sí, pues, hay una situación similar con respecto a ello por parte del Ministerio de Cultura. Sí, hay una oficina para preservar el patrimonio y pues, por ejemplo, cuando se hicieron la restauración, perdón, de la Catedral Metropolitana, que es la principal en San José, casualmente se buscó un respeto a lo que se tenía que hacer y que guardara la mayor similitud con el proceso constructivo de la iglesia como tal en principio. Sí, Sí hubo inclusive algunas críticas porque al final se metió dentro de la estructura unos ferros metálicos y unas columnas que eran en concreto y que inicialmente, en hormigón, que inicialmente pues por el proceso que se había hecho no debían haber ido. Pero bueno, como le digo, básicamente es porque aquí no hay una parte, por parte de la iglesia, por lo menos desconozco que lo haya. Alguien que le dé el apropiado uso al arte sacro y a todo el manejo que conlleva la construcción de una iglesia, etcétera, sí. etcétera. Por lo menos yo sé que Costa Rica es todavía un estado confesional católico, ¿no? Y hay, se supone, buenas relaciones entre la iglesia y el Estado. Se supone, ¿verdad? Porque a nivel práctico ya vemos que hay choque siempre hay choque, ¿verdad? Sí, y Pero eso está muy condicionado también al gobierno de turno. En el caso del actual, que es por parte del Partido Acción Ciudadana, pues tiene una postura más liberal. sí, Pues de verdad que sí, más bien nos hemos visto en cierta medida hasta con alguna persecución, sí. principalmente por la ideología de género y otra serie Sí, de contra movimientos. posturas de la iglesia, ¿verdad? Que siempre pertenecen a la parte conservadora, ¿no? Que uno conserva lo que realmente se tiene que conservar, lo que la doctrina nos enseña. Pero bueno, lo que vemos, como usted lo manifiesta, si existe algún grupo, alguna comisión encargada de este asunto del arte sacro, pues no está haciendo como una labor muy relevante porque no es tan conocido, ¿verdad? Como les digo, pregunto entre los fieles
Y muchas veces los fieles me dicen, no, esto no sé nada, no he escuchado nada. Porque si existe la comisión, muchas veces existe en el papel, existe porque se le ha dado una estructura, pero no está funcionando, porque no desarrolla, no se desempeña, no hace una labor que sea notoria entre los fieles y que puedan decir los fieles, sí, existe esta comisión. Yo creo que como en todos lados se supondría que debe existir, al menos teóricamente, algún tipo de comisión de arte sacro de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, pero academia como tal no existe allá en Costa Rica, hermano. Pues no. De hecho, se puede decir que queda a criterio de cada sacerdote, porque usted ve unas diferencias abismales con respecto a cómo manejan el arte de parroquia a parroquia. Inclusive usted ve el cambio abismal tal vez en una parroquia que queda a 5 o 6 kilómetros, o sea, muy cerca, y aprecia la diferencia en el gusto y la estética. Sí. Llega un nuevo cura y también implica que haya nuevos cambios en la sin parroquia hablar que de tal eso vez acaba de también. experimentar cambios recientes. Sí, Sí, a veces pasa. sí. Bueno, Pues no puedo decir que tan frecuentemente, pero sí se da, claro. sí se da. Ujú. Pues qué bien, gracias por compartirnos, hermano Luis, un poco la experiencia desde Costa Rica. No sé, de los hermanos que están de Nicaragua conectados, ¿alguno tiene más información al respecto? ¿Ha escuchado Marcos algo? Gómez de Nicaragua. No, Hermano Marcos Gómez de Marcos, te Nicaragua. escuchamos. No, hermano, desconozco esa información totalmente. Sí. Yo más o menos estoy enterado de algo en Nicaragua porque, por la gracia de Dios, en mi párroco, quien era mi párroco allá en Nicaragua, pues él era el que estaba a cargo de la Comisión de Música y Arte Sacro, tanto en la arquidiócesis como creo que estaba participando también a nivel de la conferencia. Pero así como que obras preponderantes, tampoco no he escuchado, ni de una academia donde se formen arte sacro los distintos artistas, no he escuchado. Pero hay muchas cosas en las que siento que aún se está fallando. Sí hay colaboración, qué bueno que al menos en algunas cosas la iglesia consulte a peritos externos a la misma iglesia. Por ejemplo, el caso que nos contaba Luis en Costa Rica, donde colaboró una institución estatal con la iglesia para llevar adelante ese proyecto en la Catedral de San José. Sí es bueno que al menos eso se dé y en eso se esté escuchando un poco lo que dice los documentos del concilio. A veces yo lo creo como que hasta más por conveniencia, ¿no? No tengo yo gente aquí experta pero yo sé que del gobierno hay, pues voy y les pido la ayuda, pero no mando a nadie a preparar. Estoy viendo que tengo esta deficiencia en mi institución y no digo, pues vamos a solventarla enviando a alguien a prepararse en este ámbito, ¿no? Simplemente como que nos seguimos recostando un poco a lo que tengan que ofrecernos desde afuera, cuando más bien nosotros también deberíamos tener la capacidad de poder ofrecer al mundo algo para ayudarle, iluminarle, por lo menos en este campo, por lo menos en este campo. En Europa sí yo sé que esto se da, pero aquí, pues en nuestros territorios en América Latina, de los países que conozco o he tenido relación con, pues la misma respuesta que ustedes me están dando, los he oído allá. No sé si hay alguien conectado de algún otro país, a veces se conectan de otros países, no sé si alguien más esté. Nicaragua, México, Costa Rica. Solo quería agregar algo ahí, que tenemos el ejemplo de la sangre de Cristo. Sí, te escucho. En unos medios vienen expertos de Guatemala, pero de aquí no se ha escuchado. Sí, sí, con respecto a la restauración que se va a hacer de la preciosísima imagen de la sangre de Cristo, incluso ya Fray nos dio su postura al respecto, Fray Claudio, cuando participó en la conferencia que dio sobre adorar la Santa Cruz, que está en nuestro canal de Misterio de Fe, pues ya dio su postura, pero respecto a esa situación de la venerada imagen que fue atacada, fue un atentado criminal, donde se le prendió fuego a la imagen en la capilla de la catedral, pues esta imagen va a ser restaurada, es lo que se ha dicho hasta el momento, va a ser restaurada por la postura de la iglesia, y pues sí, acontece esto, que nosotros en Nicaragua no contamos con peritos en ese tipo de campos, como es el arte sacro, especialmente de piezas
que proceden de otros territorios y están en Nicaragua, y que al menos debería existir algún tipo de institución a nivel eclesiástico que pudiera valorar estas piezas, averiguar sobre sus procesos de restauración, sobre su historicidad, darlas a conocer, porque ante eventos como el que se presentó con la sangre de Cristo deberíamos tener una respuesta más inmediata nosotros, como Iglesia de Nicaragua, y no se dio. Más bien hay que buscar gente experta de afuera, de donde procede, de la escuela de donde procede esta pieza, está tallada en madera, para ver si se le puede restaurar. Pues ya veremos qué acontece, pero sí, carecemos de peritos en esa materia, creo yo. Qué triste, ¿verdad? Esta realidad en nuestras iglesias. Había un comentario por ahí, Fernanda, si me lo puede leer, por favor. Sí, Angie comenta, INA y UNAM promueven la formación de profesionales en patrimonio cultural. Sí. Y bueno, he visto por lo menos la parte eclesiástica o de los templos, he visto como patrimonio de la cultura del país, gracias a Dios, y eso ha salvaguardado muchas piezas históricas de nuestra iglesia, por lo menos acá en México, pero siempre está como esa carencia a nivel de las instituciones eclesiásticas, ¿verdad? Que deberíamos tener también personal capacitado para poder decir una palabra, obtener alguna palabra orientadora en esta materia del arte, de la belleza, de la dignidad y la estructura de nuestros templos. Muy bien, no sé si alguien más quiere comentar algo. Recordemos, por favor, silenciar nuestros micrófonos después de participar, para así evitar que se filtre ruido externo. Gracias. No sé si alguien más quiere participar y comentar algo, o si hay algún comentario en YouTube. En YouTube no hay comentarios. No hay comentarios, excelente. Bueno, acá de los que están conectados, no sé si alguien más quiera decir algo. Bueno, muy bien, entonces daríamos por concluida la sesión de hoy, recordándole suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si no lo han hecho. Visitar nuestras otras dos plataformas, Creo Señor, Yo Creo y Santo Debo Ser, y seguirnos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Vamos pues a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios para concluir la sesión de este día. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por habernos permitido vivir este momento de formación, que cuanto hemos adquirido de conocimiento en esta sesión puede ayudarnos a comprender mejor la situación que vive nuestra iglesia en el día de hoy. Te ponemos en tus manos a nuestros señores obispos, a nuestros sacerdotes, para que los guíes y los ilumines siempre, de forma tal que puedan hacer y responder a lo que la iglesia les está pidiendo como ministros tuyos. Señor, te queremos glorificar, bendecir y alabar en esta noche por el auxilio de nuestra Madre, de los santos y de los ángeles que nos socorren siempre con su intercesión para sostenernos en nuestro caminar cristiano. Ayúdanos a ser congruente con nuestra fe y a realizar todo buscando siempre tu mayor honra y gloria. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien librados de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su divino poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja en el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.